Sí, aquí escuchamos una larga lectura de programas que aparentemente iban contra el empobrecimiento de Colombia. Y ustedes encuentran en ese largo listado que el valor de cada programa, si uno pudiera detallarlo uno por uno, no alcanza a ser como inversión en toda la nación que lo que vale comercialmente la casa de los ministros que han hablado aquí. Programas que no valen ni el valor comercial de una casa de un ministro. Para toda Colombia, para 50 millones de personas, si hablamos del agro, por lo menos para 11 millones de personas. Claro, el largo listado de programas pareciera indicar una gran ejecutoria, cuando lo único que tapa es la ineficiencia. Porque ustedes tienen que contrastar ese largo listado de programas, cada uno con valores inferiores a lo que vale la casa del ministro, con el hecho que el 30% de los colombianos y colombianas no comen, tienen hambre. Esa es la cifra que hay que sacar. Toda la política social anti-COVID ha fracasado en Colombia porque no logró paliar el hambre. Contrástenlo con las cifras y lo vamos a ver respecto al COVID. Del COVID. Tenemos uno de los países más contagiados del mundo y nuestras muertes llegan ya a 70,000, de las más altas del mundo. No pudimos controlar la enfermedad. Para controlar la enfermedad había que hacer cuarentenas, confinamientos, y el Estado y el gobierno no alcanzan, no sirven para garantizar un confinamiento en Colombia que valga la pena para controlar la enfermedad. Mire, señor presidente del Senado, yo vengo a un país donde me enfermé. Entonces pude ser testigo ahí medio directo, más bien protagonista de los hechos. Cuando me enfermé estaban en el pico. Me enfermé por el pico, 23,000 casos con 400,000 pruebas hechas diariamente. Nosotros no llegamos sino a 50,000. 23,000 casos, yo fui uno de esos. Y entré al hospital y ahí empecé a ver las estadísticas. Hicieron cuarentena, 20 días de cuarentena. Y cerró todo. Yo decía, ¿cómo funciona la economía aquí? Y al cabo de los 20 días vi cómo la curva se desplomaba, tanto de los muertos como de los contagiados. Es decir, tenían capacidad de controlar la enfermedad. ¿Cómo lo hacían? Sosteniendo a las familias dentro de las casas. Lo que no pueden hacer aquí, no porque no tengamos los recursos, sino porque no se quiere. Porque el tipo de política en Colombia es completamente diferente. Lo que aquí se ordenó y dictaminó fue dejar que la gente se enfermara. Fue dejar que la gente muriera de acuerdo a su sistema inmunatorio. Una lotería. El que se enferma depende de sí mismo. Y se hizo disque para reactivar la economía. Miren las cifras. Quebraron la pequeña y mediana industria en Colombia, mandaron millones de personas al desempleo, y entonces aquí se sacan unas cifras particularmente irrisorias. Vamos a crecer el 5% del PIB, dicen aquí, y se les olvidó cómo fue que construyeron la cifra de crecimiento económico del año 2019, donde crecimos creo que el 3 o el 4%. ¿Saben cómo hacen esa cifra? Ponen las utilidades del sector financiero como crecimiento productivo de Colombia. Lo que creció en Colombia en el año 2019 fue las utilidades del sector financiero y las ventas ambulantes en Colombia. Y ese fue el crecimiento económico. ¡Qué gobierno tan bueno! Pues miren la cifra comparadas con los programas. En el año 2019 el sector financiero colombiano obtuvo como utilidades 55 billones de pesos.
Y el año de la pandemia, el año pasado, ya veremos obtuvo 24 billones de... Un minuto más, senador Petro. Obtuvo 24 billones de pesos de utilidad. Eso es riqueza. La utilidad del sector financiero es la diferencia entre prestar plata, que es de la gente, y ahorrar plata, que es de la gente. Es decir, esas utilidades es como si fueran una renta, una chupa sobre el sector productivo. ¿Quién propició eso? ¿Por qué hoy se puede decir, y discúlpeme, presidente, que lo que creció en Colombia en medio de la pandemia, lo único que fue positivo, números azules y no rojos, son las utilidades del sector financiero? Eso no se produjo por el mercado, eso se produjo por una política, la política del ministro Carrasquilla. Todo el esfuerzo de liquidez, todo el esfuerzo de endeudamiento, que es muy diferente a lo que se hace en Estados Unidos y en Europa, donde se ha emitido dinero, y otro día profundizaríamos el tema. Todo el esfuerzo de endeudamiento y de liquidez fue a parar como utilidades del sector financiero. La gente quedó en el hambre. Millones de colombianos en el hambre, y Luis Carlos Sarmiento Un minuto más, senador Petro, para que termine. digamos, millones de colombianos aguantando hambre. Y el ministro Carrasquilla no fue capaz ni siquiera de impedir la repartición de dividendos del sector financiero. La plata pública se fue a utilidades bancarias, y las utilidades bancarias se fue al bolsillo de los propietarios de los bancos. Esa es la política económica que aquí tratan de ocultar, cuando el cobro de esa política, la otra cara de la moneda de esas utilidades, se llaman hambre, desempleo y muerte por el COVID. Gracias, señor presidente.